vamos a ver qué son los puentes H. En general, en Arduino, por lo menos en estos diseños sencillos, los diseños básicos, vamos a utilizar dos tipos de componentes. Uno que son los puentes H L293D, que son estos pequeños circuitos integrados y luego que manejan cierta cantidad de corriente. Y luego vamos a ver este otro, que es otro tipo de puente H que maneja más corriente. Este pequeño componente, que es el integrado, maneja hasta 600 miliamperes y este otro maneja hasta 2 amperes o 2000 miliamperes. 2 amperes igual a 2000 miliamperes. Lo que estos puentes H nos permiten es solucionar esta cuestión del control de giro de los motores. Si nosotros tenemos un motor de corriente continua y le aplicamos a cada uno de los terminales una tensión con una pila o una batería, este es el motor, estos son los dos terminales, y en un momento le ponemos positivo a un terminal y negativo en el otro, el motor va a girar en un sentido, va a girar en este sentido. Pero si invertimos la polaridad y ahora le ponemos al mismo terminal que antes tenía el positivo, le ponemos un negativo y al otro le ponemos un positivo, el motor va a girar en sentido inverso. Si nosotros aplicamos una tensión en los terminales del motor, una tensión de este tipo, un positivo en este terminal y un positivo en este otro, el motor va a girar en este sentido. Si nosotros le aplicamos al revés la tensión, el motor va a girar en sentido opuesto. Entonces, si tenemos varios motores y nosotros aplicamos la tensión como en cada uno de los motores de esta manera, los motores van a girar en este sentido y van a hacer que el dispositivo o el vehículo avance. Si le cambiamos la polaridad y lo conectamos al revés en todos los motores que tenga, el vehículo o dispositivo va a girar en sentido inverso, o sea que va a retroceder. ¿Por qué se llaman puentes H? Fíjense que un puente H básicamente está conformado por un conjunto de transistores. Ya vimos los transistores, ¿no es cierto? Los transistores, cuando nosotros le ponemos una tensión en la base, acuérdense que esto era colector, base, emisor, nosotros ponemos una tensión en la base y el transistor conduce, ¿no es cierto? El transistor conduce. En este caso, el puente H está diseñado, y se llama puente H, porque está conformado, digamos, en un esquema básico, o digamos, como es un esquema general del funcionamiento del puente H, porque en realidad los puentes H son circuitos integrados donde intervienen más transistores que estos que estamos viendo acá. Pero acá están puestos así para explicar el funcionamiento. Se llama justamente puente H porque la disposición de la conexión de los transistores con respecto a la carga, este sería el motor o el dispositivo que ustedes quieren que se mueva en un sentido o en otro. La disposición de los transistores con respecto a la carga está formando una H. Acá está la alimentación, VCC es el positivo de la fuente de alimentación, este es el ground o negativo, y la carga, o sea, el motor está puesto acá al medio entre las dos ramas de esta H, digamos. Entonces, ¿cómo funciona esto? Habíamos dicho que el motor va a girar en un sentido cuando tenga una polaridad en sus terminales, va a girar en un determinado sentido, pero cuando tenga la polaridad inversa va a girar en el sentido inverso. Entonces, ¿cómo hacemos eso? No podemos estar cambiándole los cables al motor, ¿no es cierto? No podemos estar invirtiéndolo. Tenemos que hacerlo de manera automática.
y que nos puede ser factible de controlarlo mediante un programa. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Fíjense, cuando conduce este transistor, o sea, tiene una señal acá en la base y conduce este transistor, la carga, o sea, el motor, los terminales del motor van a recibir acá, este va a tener un positivo y este otro va a estar conectado a masa, o sea que la corriente va a circular así respecto a la masa o al negativo, ¿cierto? Entonces, este motor va a estar alimentado con un positivo, o sea, acá está el positivo, el VCC es el positivo. Entonces, el positivo, o sea, la corriente va a circular a través de este transistor y este positivo lo va a tener acá, la carga. Y la corriente va a circular en este sentido, hacia el negativo. ¿Sí? La carga está fija, no tenemos que estar invirtiendo, va a estar fijo conectado en el puente H de esa forma. Pero ahora, cuando en lugar de que conduzcan estos dos transistores, hacemos que conduzcan estos otros dos, el positivo lo va a tener el motor ahora en el otro terminal, a la inversa de este. Antes el positivo estaba acá, ahora lo va a tener el positivo de este lado. Entonces la corriente va a circular a través del motor de esta forma. Acá el motor va a girar en este sentido y en esta otra, digamos, activación del puente H va a girar en el sentido inverso. Entonces de esta forma logramos que el motor gire de esta manera y en este otro que gire en el sentido opuesto al anterior. Ese es el funcionamiento del puente H. En Arduino les comentaba que hay dos tipos de puentes H. Uno que es un circuito integrado, que es el L293D. Es un pequeño integrado que tiene aproximadamente 3 centímetros de largo por 1 centímetro y algo de ancho. Este puente H, que internamente, digamos, tiene esta configuración, por supuesto más compleja, porque intervienen muchos más transistores y más componentes que lo que estamos viendo acá. Este puente H permite manejar motores motores chiquitos, como los que yo les mostré en la clase pasada, de esos pequeños vehículos robóticos. Permite controlar esos pequeños motores. Maneja solamente 600 miliamperes, o sea, 0,6 amperes. O sea, maneja una corriente baja, digamos. El otro tipo de puente H es el L298N, el cual nos permite manejar ya motores más grandes, motores de hasta 2 amperes. Ya son motores con carcasa, no son los motores de plástico amarillo, amarillos que normalmente, digamos, podemos comprar en cualquiera de los proveedores de Arduino, sino que estos ya son motores más grandes, son motores digamos, con una carcasa metálica y tienen mucha fuerza. Por ejemplo, en este tipo de motores no tengo acá, porque estos motores me quedaron en el laboratorio donde nosotros trabajamos, no los tengo acá. Pero son motores que si uno trata de tener el eje cuando está girando, por más fuerza que uno les haga, no los puede frenar. O sea, tienen muchísima fuerza. Manejan 2 amperes. O sea, si uno tiene el motor, ¿no es cierto?, y uno trata de detener el eje, no se puede, porque tiene muchísima fuerza. Digamos, no vamos a poder agarrarlo y frenarlo. Entonces, bueno, se pueden usar para muchas cosas. El primer puente H, que es el L293D, el que es el circuito integrado, tiene esta configuración. Pero no se preocupen porque se lo vamos a seguir viendo a esto. A primera vista les puede parecer complicado. Este circuito integrado, que es tiene 16 patitas.
y se cuentan así. A partir de esta muesca que tiene el integrado acá, esta muesquita, este corte que tiene acá, se cuentan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Del otro lado tiene 8 más. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. ¿Sí? Entonces, la representación gráfica de ese circuito es este. Aquí está la muesca que nos sirve como guía para saber de dónde empezamos a contar los números de los terminales y se cuentan así en este sentido antihorario. Se cuentan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y aquí sigue 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Fíjense que en esta representación uno de los motores está conectado al terminal 3 y 6. Y acá hay otro motor que está conectado a los terminales 11 y 14. Perdón. Esto quiere decir que este circuito integrado en realidad tiene dos puentes H. Nos permite manejar dos motores. ¿Sí? O sea, es como si esto estuviera dividido al medio y esta parte nos permite manejar un motor y esta otra parte nos permite manejar otro motor. Entonces, tomando como ejemplo esta parte del integrado, vamos a ver que el motor está conectado a los terminales 3 y 6. O sea, los terminales 3 y 6 serían estos dos puntos del puente H. ¿Sí? Donde va el motor que va conectado fijo ahí. O sea, serían estos. Por ejemplo, el terminal 3 y el 6. Y acá es donde nosotros sacamos dos cablecitos y lo conectamos a esos terminales del puente H. 3 y 6. Los terminales 4 y 5 indican que va a ground. Fíjense que acá el 3 y el 6 dice out 1 y out 2. Los terminales 4 y 5 están indicando que se unen y van a tierra. ¿No es cierto? Y los terminales 2 y 7 dice in, o sea que son entradas de señal. Ahora, el terminal 1 dice en 1, 2. Quiere decir enable o habilitación. Este terminal tiene que estar siempre conectado a un voltaje positivo. Si no, no va a funcionar el puente. Lo mismo que lo que se llama un voltaje lógico. Tiene que ir conectado a un valor de 5 voltios, El 2 es la entrada de la señal que va a hacer funcionar al motor. El 3 es la salida, junto con el 6, la salida al motor. El 4 y 5 es la conexión a tierra del puente H, o el negativo del puente H. El 7 es la otra entrada de señal, con el cual vamos a poder hacer funcionar el motor en un sentido o en el sentido inverso. Y el 8 es la conexión de la fuente de alimentación que hace andar al motor. ¿Se acuerdan que cuando veíamos la conexión de un motor, la clase pasada, que veíamos la conexión de un motor a Arduino, habíamos visto que no podíamos conectar directamente el motor al pin de Arduino, porque el pin de Arduino no entrega la corriente para hacer andar el motor. Se requería un transistor y una fuente de alimentación extra que le dé la suficiente potencia al motor para que el motor ande. Pero eso va fuera de Arduino. ¿Se acuerdan de eso? Bien. Entonces el motor necesita su propia fuente. Entonces la fuente del motor va conectada acá a la pata 8. O sea, acá se conecta la pata 8.
Y el negativo de la fuente va al negativo, al ground, digamos, general del puente H y del Arduino. ¿Cómo funciona esto? Este es el diagrama de conexión del L293D. ¿Cómo funciona? Nosotros decíamos que el puente H necesita recibir una señal en uno digamos, en los transistores, necesita recibir una señal digamos, en este transistor, por ejemplo, en este caso, para que funcione con este sentido, una señal en este transistor y una señal en este otro para que conduzca y se establezca la conexión entre el positivo y el negativo, ¿no es cierto? Y que la corriente circule a través del motor. O sea, la corriente va a circular así. O sea que tenemos que tener activados este transistor y este transistor. Y, digamos, el motor, en el caso que estamos viendo, va conectado a dos puntos que son los terminales 3 y 6. Entonces, resulta que cuando nosotros le ponemos acá, en la entrada 1, le ponemos un high del Arduino, una señal alta, el mismo high que usábamos para prender el LED, ¿se acuerdan? O sea, el mismo valor alto, la misma salida con un valor alto, se lo conectamos acá a la entrada 1, enviamos un high a la entrada 1 y le enviamos un valor bajo a la entrada 2, el motor va a girar en un sentido. O sea, internamente ya está previsto todo el conexionado para que se activen los transistores que hacen que el motor circule en un sentido. Cuando tenemos un high acá. Pero cuando tenemos un high en el terminal 7, el motor va a girar en el sentido inverso. Entonces, simplemente poniendo un valor alto en el terminal 2 o un valor alto en el terminal 7, el motor, si le ponemos en el terminal 2 el valor alto, el motor va a girar en un sentido. Y si le ponemos en el terminal 7, va a girar en el sentido inverso. Lo mismo en esta otra mitad del puente H. Si nosotros ponemos un valor alto en el terminal, en la entrada 3, fíjense que se van contando así: entrada 1, in 1, in 2, in 3, in 4. Va siguiendo este sentido de giro anti-horario. Entonces, si ponemos un valor alto en la entrada 3, enviándolo desde un pin del Arduino, el motor va a girar en un sentido, y si le enviamos un valor alto a la entrada 4, el motor va a girar en el sentido inverso. Simplemente es esa la lógica de funcionamiento del puente H. Y esto se utiliza muchísimo. Este es un diagrama de conexionado de dos motores. Vamos a ver lo siguiente ahora. Este es el otro puente, que no lo vamos a alcanzar a ver ahora. Este puente es el que maneja hasta 2 amperes, con lo cual podemos manejar motores ya más grandes con mucha más fuerza. Es la que yo les comentaba, que no lo podemos frenar, digamos. Si queremos frenar el eje, no se puede. Esto lo vamos a ver la clase que viene ya. Bueno, les muestro brevemente un ejemplo. Acá tenemos el puente H. Este es el L293D, el mismo circuito integrado que vimos recién. Este puntito indica que la muesca está acá, entonces empezamos a contar las patas así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Fíjense que acá el Tinkercad nos está indicando qué es cada uno de los terminales. Esta es la entrada 1, esta es la salida, este es tierra, entrada 2,
perdón, la salida 2, o sea que va el motor acá, la entrada 2, la alimentación del motor, potencia, o sea que va, aquí va, en este, va la fuente de energía externa que alimenta el motor o los motores, y este, aquí está, ups, aquí están las salidas de Arduino, que están enviando los valores high a cada una de las entradas. Esta envía un high acá, la salida 12 envía un high a la entrada 1, la salida 11 envía un high a la entrada 2, la salida 10 envía un high a la entrada 3 y la salida 9 envía un high a la entrada 4. Bueno, simplemente eso. Les voy a mostrar cómo funciona. Ya, la próxima clase vamos a revisar el código. Eh, lo vamos a revisar tranquilo, es muy sencillo. No se asusten porque es muy sencillo. Y bueno, simplemente fíjense que acá las entradas están enviando una señal, recién enviaban a los dos motores, en este caso está enviando una señal a un solo motor. Cuando en el caso de un vehículo anda un solo motor, el vehículo va a girar, una rueda va a estar frenada y la otra gira. Si se invierte el sentido de giro, en lugar de girar así, va a girar en sentido inverso. Si los dos motores eh, avanzan en el mismo sentido, el vehículo avanza. Si avanzan, digamos, si los motores funcionan, giran en sentido inverso, va a retroceder. Fíjense cómo va haciendo distintas combinaciones. Bueno, llegamos hasta acá. La próxima clase lo revisamos en detalle. Entonces, les hago una breve... perdón, paren que se me fue acá el... Acá está. Estoy con las dos pantallas. Sí, un poco lo que queríamos es animarlos a que empiecen a trabajar con la placa de Arduino, con el IDE de Sí, Arduino. Sí. ¿puedo presentar? Lo primero que tienen que hacer es simplemente googlear Arduino. Busquen este que dice Arduino Home. Vamos a agrandar un poquito porque seguramente se ve muy chiquito. Arduino, www.arduino.cc. Y acá vamos a ver, bueno, la página oficial de Arduino, tiene un montón de cosas. Vamos a buscar la parte que diga software. Y acá están las descargas, ¿sí? Downloads. A mí me sale en inglés, creo que no sé por qué, creo que está en español también la página, me parece. Van a buscar, bueno, si tienen Windows, les recomiendo esta opción de acá que dice Windows 7 y más nuevos, ¿no? Si tienen Windows 7, 8 o 10. Bueno, si tienen Linux, me imagino que ya sabrán cómo se hace. ¿Por qué no esta opción, la de Windows App, si tienen Windows 8 o 10? Porque a mí me ha traído algunos problemas, así que prefiero la descarga original del Arduino IDE. Acá, bueno, una vez que le hacen clic, van directamente a Just Download, o si quieren contribuir, pueden donar. Eh, y bueno, proceden a descargar en, en la computadora. Una vez que se descarga, lo instalan como cualquier otro programa, siguen los pasos de instalación. Y bueno, una vez que esté instalado, lo abren. Se está abriendo.
Está lentita la compu. Con la llamada y todo. Con la... A ver. Porque está actualizando, no sé. No suele ser tan lento. Bien. Bueno, el Arduino les abre por defecto el último programa que estuvieron usando. Si es la primera vez que lo usan, probablemente les abra el proyecto Blink. El ejemplo, ¿no? No sé si se ve bien o si está muy chiquitito. Bueno, básicamente... Está chiquito. Está un poquito chico, sí. Bueno, Sí. voy a cambiar la pantalla porque tengo la pantalla grande ahí arriba. Vamos a usar la otra. La de la compu normal, la notebook. A ver, ahí se ve. Mejor digo. Sí, se ve bien. Bien, perfecto. Bueno, es muy parecido a los que todavía no usaron Arduino IDE y vienen usando Tinkercad. Esta parte que tienen acá, obviamente es para escribir el código. Y tenemos, bueno, el menú, que es obviamente en Tinkercad no tenemos porque el Tinkercad es como una reducción, ¿no? No es el IDE en realidad. Lo primero que tienen que hacer es seleccionar acá en herramientas la placa que tienen. Si tienen Arduino 1, tienen que venir acá, placa, Arduino ABR Boards y Arduino 1, ¿sí? Lo dejo ahí un ratito para que se vea bien. Acá tienen el listado de todas las placas que vienen de Arduino. Y además yo tengo instaladas la ESP32 y ESP8266 que les contaba. Dentro de cada una de estas hay distintas versiones de desarrollo también. Entonces van a elegir Arduino 1 o Arduino Nano, probablemente alguna de esas dos. Esto lo que hace es configurar el IDE para que cuando uno compile el programa, compilar, no sé si ya lo mencionamos, compilar es cuando uno transforma su código a idioma máquina, básicamente, para que cuando uno compile, se compile específicamente para la placa sobre la cual estamos trabajando. Una vez que ya configuramos la placa correspondiente, acá van a ver que dice placa Arduino 1, y tenemos que configurar el puerto al cual está conectada la placa. Vieron que tiene un puerto USB. Bueno, cuando conectan la placa, va a aparecer acá el puerto que se llama COM y un número, COM8, COM9, COM7, lo que sea. A veces suele decir Arduino 1 en COM10, por ejemplo. O a veces no, a veces simplemente aparece un número. Es cuestión de probar en cada uno de los puertos, si no dice Arduino al lado del puerto, probar cuál funciona. Ya les voy a explicar bien. Ahora es como un repaso nomás, una pequeña introducción. Entonces seleccionan la placa, el puerto, y ya está listo para empezar a usar Arduino. Acá programan, como estuvimos viendo, ya sabemos, tenemos un setup a donde definimos las entradas y las salidas y otras cosas, ¿no? Que ya vamos a ir viendo más adelante. Acá tenemos el loop, todo lo que ya sabemos, la función loop. Si queremos declarar variables, lo vamos a hacer acá arriba, por ejemplo, int, delay, perdón, no, sí, por ejemplo, delay time y valor, etcétera. Una vez que ya está nuestro programa listo y lo queremos cargar en la placa, lo que hacemos es primero verificar, que es este tilde de acá. En realidad no solo verifica que el programa esté bien y que no haya un error, sino que compila el programa. Este proceso tarda un poquitito, hay una barra ahí abajo a la derecha, y según la longitud del programa,
tarda más o menos. Lo que hace acá es, bueno, mediante como un programa interno que se llama compilador, recorre todo este texto y bueno, hace todos los mecanismos necesarios para transformar este lenguaje que nosotros entendemos por un código que entiende la máquina, que en este caso la máquina sería el procesador del Arduino. Bueno, cuando se termina esto, nos va a decir acá abajo este mensaje. El sketch se le llama al proyecto, digamos, usa tanto espacio, en este caso 2% del espacio del almacenamiento del programa, del almacenamiento del Arduino, y nos dice también cuánto ocupa de la memoria dinámica, que es la memoria RAM, básicamente, ¿sí? Del Arduino, no de la computadora nuestra. Una vez que esto está, uno puede apretar subir. Ahora yo no tengo ningún Arduino conectado. Le dan subir y el programa se carga en Arduino y les avisa acá que ya se cargó. Si tuviéramos un error, por ejemplo, me olvidé el punto y coma, doy verificar y compilar, y al toque o en un ratito nos va a saltar que hay un error. Por Agus, ejemplo, cuando les dice el error, sí, van a ver un mensaje acá, sí. un detalle, que no me acuerdo si en el Tinkercad lo hace. Por ejemplo, acá pusiste delay, habías escrito delay solo. Mira, sacale el time. Claro, si yo no, Claro, ¿sabes qué pasa? Delay es una palabra reservada porque es una claro. función de Arduino, que es la función delay. Cuando uno dice delay tantos milisegundos, bueno, por eso no podemos usar delay y le agrego time. Claro, no podemos usar el delay, la palabra No, delay, por claro. ejemplo, dentro como nombre de una variable. Es como que quisiéramos usar pin mode para una variable. No podemos porque es una función propia de Arduino. O si Claro. quisiéramos usar... Son palabras reservadas de Arduino, Claro, del lenguaje de Arduino, sí. claro, tal cual. Bueno, y acá nos indica un error que, por ejemplo, acá nos dice que está acá el error en setup. Pero ¿qué pasa? Si leemos acá en el mensaje que nos arroja, dice que en la línea 5 hay un error, se esperaba coma o punto y coma antes de void. ¿Qué quiere decir esto? Se esperaba coma o punto y coma antes de void. Quiere decir que antes de esto, el compilador esperaba un punto y coma, que es el punto y coma que nos faltó acá. Entonces, no es que nos va a decir, acá tenés un error. Nos va a decir, está en lo que le sigue. Entonces ahí tenemos que ir viendo, buscando en el código, dónde puede estar eso que nos dice. Ahí ponemos esto y cuando compilamos va a compilar bien como hicimos al principio. También pueden directamente, en vez de compilar y después cargar, directamente apretar al botón cargar, subir. Porque el IDE, el Arduino, va a compilar y instantáneamente cargar. Es como hacerlo en un solo paso. Problemas que pueden llegar a tener al intentar usar por primera vez el Arduino. Si ustedes compraron un Arduino original, no van a tener problema. Y cuando lo enchufen va a funcionar directamente. No van a ver que acá en herramientas y en puerto va a aparecer Arduino 1 en puerto tanto o algo así. O si no lo dice, igual les va a funcionar bien. Si compraron un Arduino genérico que se llama, que no es de la marca de Arduino, probablemente y casi seguro la computadora no se los va a reconocer. Y por más de que acá seleccionen todos los puertos que aparezcan, no se les va a cargar el programa. Les va a dar un error, como que no reconoce el Arduino. Después la próxima clase, sí, probablemente la próxima clase, les voy a hablar un poquito del tema. Esos Arduinos genéricos tienen otro, ¿cómo se llama? Como otro chip de controlador de comunicación con el puerto USB de la máquina, algo así es. Que lo que hace en realidad es, no es el original, los chinos tienen que usar la alternativa como gratuita, digamos. Y para eso hay que instalar un driver específico para ese chip, ¿sí? Es como el chip que comunica el puerto serie de la computadora con el Arduino.
El Arduino en sí es el mismo, el chip controlador principal, digamos, el microcontrolador, es el mismo que el del Arduino original, que en realidad en funcionalidad es lo mismo, no es que uno es mejor y otro es peor. Simplemente uno es de la marca original y es un poco más caro porque cobra los derechos correspondientes, y el otro es exactamente igual el circuito, pero no tiene que pagar derechos y por eso es más barato. Entonces después vamos a ver bien en ese caso, o si alguno tiene problemas cuando está intentando funcionar, vemos bien cómo instalar este driver si es necesario. Así que bueno, ese sería el pantallazo básico. Y otra cosa que les quería comentar es que habíamos hablado de GitHub, ¿se acuerdan? Recién hace un ratito. A ver, dame un segundito. ¿Dónde está la...? Agus, estaría bueno entonces que le comentes la clase que viene, porque creo que alguien tenía un problema con la placa de Arduino, que era un genérico. Sí, ¿Te bueno, puedes comentar la instalación del driver este? Bajarlo e instalarlo. Sí, bueno, la clase que viene bien. les cuento. Les comentaba nomás algo sobre GitHub. GitHub es un sitio, digamos, a donde se alojan un montón de proyectos de programación en diversos lenguajes. Hay de todo lo que se imaginan. La idea es que los programadores comparten sus trabajos, hay diversas licencias, se pueden ser cosas libres como no, pero son todas abiertas, digamos. O sea, uno puede ver el código, los puede descargar, puede probar cosas. Eh, y hay mucha información, por ejemplo, con respecto a Arduino. Si uno busca Arduino en GitHub, eh, van a aparecer muchos proyectos, por ejemplo, librerías, etcétera, ¿no? Los que le quieres comentar es que, bueno, yo tengo acá un repositorio que se llama, o tengo varios repositorios de proyectos que voy haciendo, y por ejemplo, ya subí el ejemplo que hicimos de PWM, el ejemplo básico que vimos la clase pasada, está en GitHub para que puedan acceder y descargarlo. Y les muestro un poco cómo es la estructura de un repositorio. Tiene una dirección que viene a ser, este es mi usuario, Arduino PWM, este es el título, y acá hay archivos y carpetas. Esto, bueno, es un README, hay una licencia, no importa. Hay una carpetita que dice IMG, acá está la imagen del esquema de conexión que yo les había mostrado, está cargado acá mismo. Y en esta otra carpeta está el proyecto de Arduino. Si hacemos clic acá, podemos ver directamente acá mismo el código, y obviamente también podemos descargar esto. Podemos simplemente copiar y pegar y ustedes probar en su computadora, o bien podemos ir al repositorio, al base, digamos, a la dirección principal, y acá donde dice code, este botón verde, descargar, por ejemplo, el archivo zip. Esto lo que va a hacer, bueno, es justamente descargar, cualquier lado lo descargo, ahí, un archivo de WinZip, para que esté descargado, y van a ver que están las mismas carpetitas que veíamos en el ejemplo. Les muestro esto porque voy a partir de ahora ir subiendo acá directamente los ejemplos, y les vamos a compartir las direcciones, digamos, para entrar a los ejemplos, porque es una forma, me parece que es muy práctica como contenedor en la nube. Si yo modifico algo directamente desde mi computadora, puedo actualizar el ejemplo, y si quieren pueden verlo acá mismo, o bien descargarlo como les mostré. Entonces, aparte si se ponen a buscar otros proyectos, qué sé yo, pueden encontrar cosas muy, muy interesantes de Arduino también. Así que
Bueno, eso nomás les quería comentar. La clase que viene seguimos. Bien. El GitHub lo utilizan los programadores, lo utilizan permanentemente. O sea, hay muchísimas cosas subidas de Arduino, de Open Frameworks, de Processing, de Touch Designer. Digamos, es el repositorio que utilizan los programadores. No sé si te quedaría algo más, Agus, para ver ahora. No, creo que es todo y aparte ya estamos re Sí, en hora. estamos